Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar un programa al que nosotros le hemos denominado Diálogos de Amparo entre el doctor Vicente del Arenal Martínez y su servidor, el doctor Ángel Durán Pérez. Es la primera de varias que esperemos que se desarrollen durante la siguiente semana, pero tiene como objetivo analizar diferentes temáticas del juicio de amparo, sobre todo por la gran expertise de nuestro compañero y amigo, el doctor Vicente del Arenal Martínez, a quienes es toda una institución en el juicio de amparo. El día de hoy vamos a tocar el tema relacionado con la suspensión del juicio de amparo. Por supuesto que esta es una institución que todos aquellos que se relacionan con este juicio de control constitucional, pues estamos interesados sobre todo por los efectos que ocasiona en un procedimiento de este juicio constitucional. No antes y nada, quiero señalar que el doctor Vicente del Arenal Martínez, pues es un profesionista de talla nacional e internacional que tiene varias obras en esta materia y entonces él, pues no necesita en sí una presentación, pero quizás sí señalar que por más de 50 años, por más de 5 décadas, ha estado trabajando este juicio de garantía. El juicio de amparo que por antonomasia, pues en México o para los mexicanos es un orgullo porque hemos extrapolado su eficiencia y por no decirlo, básicamente a todo el mundo se ha exportado. Ha sido un medio de control constitucional que protege los derechos humanos y ahora es de gran importancia. Por eso es que en este momento iniciamos este diálogo con el doctor Vicente del Arenal Martínez. El tema que vamos a tocar es diálogos de amparo. Martes y jueves de cada semana siempre estaremos tocando un tema diferente con el objetivo de que estudiantes, maestros, investigadores o interesados en la materia del juicio de amparo, pues dialoguen con nosotros y quizás en lo subsecuente haremos también invitación a gente experta, a gente que quiera dialogar con nosotros sobre esta importante materia, que finalmente lo que tratamos de hacer es difundir la cultura del juicio de amparo con gente experta como lo es el doctor Vicente del Arenal Martínez. Doctor, muy buenas tardes. Pues antes que nada, gracias y por permitirnos esta reunión y me gustaría pues una autopresentación así breve de usted en cuanto a sus antecedentes con el juicio de amparo y luego tocar por 5 minutos nuestro tema que hoy nos trae a colación, la suspensión en el juicio de amparo. Tiene usted la palabra, doctor Vicente. Muy buenas tardes, doctor Ángel Durán Pérez. Le agradezco mucho la invitación y particularmente con esta nueva modalidad de acudir a la modernidad. Durante muchos años eh, fui alumno de las clases presenciales y ahora puedo decirlo decentemente, se me obliga a comparecer ante una llamada computadora que nos está acercando cada día más con las personas. Le agradezco que haya aceptado que toquemos el tema de la suspensión, porque quienes me están escuchando y usted en lo particular, yo estoy convencido que es más importante la suspensión que la constitucionalidad y digo el por qué. Desgraciadamente, el juicio de amparo que se creó el 18 de mayo de 1847 en virtud del voto particular que emitió Mariano Otero Mestas, claro, obteniendo esa idea de Mariano Otero que la hizo más moderna en su momento de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y a su vez de lo que en España se conoció como el amparo colonial y se traslada a la Nueva España. Este tema del arribo a nuestro sistema jurídico por parte de estos dos autores es lo mejor que yo he podido escuchar, o tal vez estoy muy penetrado en la materia del amparo, aunque a veces me sale cada criterio de la Suprema Corte de Justicia
que nos pone a estudiar, a reflexionar, y qué bueno que lo hacemos. El tema que hemos escogido es la suspensión de los actos reclamados, y esta tiene una ventaja sobre la constitucionalidad. ¿Cuál es? De que remedia preventivamente detener los actos que se van a ejecutar, y ahora con la apariencia del buen derecho hasta se puede restituir al quejoso, o también a través de otorgar una garantía que detiene el embate, la precipitación de las autoridades llamadas en el juicio de amparo responsables. Durante bastantes años, y si me atrevo a decirlo, tal vez digan, carambas, ya mejor dedíquese a hacer otras cosas, pero yo duré 48 años en el Poder Judicial Federal, empezando desde oficial judicial, cosiendo expedientes, foliando y numerando. ¿Quién fuera a decir que alguien de mis empleados posteriores, ya nombrado juez de distrito, le reprochara que no había foliado bien ni había cosido bien el expediente? Y le dije, mire, se hace así, pedí la aguja de arria, el cáñamo, y le hice, salió corriendo a presumir a todo el personal que yo sabía coser un expediente. Lo menciono porque desde ese momento está uno ya en contacto con el juicio de amparo, una cosa tan material como coser un expediente. Y ahora vamos a lo siguiente que ya había yo expresado. La diferencia entre el juicio de amparo, el procedimiento de amparo indirecto o directo, son dos amparos, es el siguiente. En el juicio de amparo tenemos que esperar, después de un trámite, de un procedimiento de amparo, a que llegue la audiencia constitucional en el amparo indirecto y el turno al magistrado en los tribunales colegiados o al ministro de la Suprema Corte en la Suprema Corte, como lo menciono. Pero tarda, desgraciadamente, y aun cuando hay un artículo expreso que dice que la audiencia se debe señalar en 30 días siguientes a la admisión de la demanda, no sucede esto, y no es por hacer alguna chicanería o alguna cosa no debida, no, es el exceso y abuso que se hace de esta institución y que no ha podido limitarse a los casos verdaderamente inconstitucionales. Y la suspensión, el mérito que tiene es otorgar la detención de los actos, y así se logra mantener quietas a las autoridades. Claro está que al quejoso, cuando existe tercero perjudicado, se le exige una garantía, y el tercero perjudicado puede a su vez otorgar una contragarantía, no las autoridades, porque si no, ellas sí tienen su lanita guardada. Creo que por ahí han guardado dinerito algunos funcionarios. Así es. Bueno, pues ahora, ¿cuál es el objeto del juicio de amparo? Sí, Pues antes que nada, doctor, para comentarle que efectivamente el tema de la suspensión, que me llama ahorita la atención de cómo usted lo aborda de manera magistral, el tema de la suspensión, entonces, usted señala que es para, de cierta manera, desde un principio, para detener ese acto que se considera, que se vislumbra por parte del quejoso, que de ahí viene la solicitud, que se detenga. Y fíjese que esto es bien importante, sobre todo porque hoy, a raíz de la reforma constitucional de 2011, que establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de garantizar los derechos humanos. Y esto también trajo como consecuencia, pues, una modificación a la propia Constitución en relación al juicio de amparo que se modificó en la Carta Magna
días previos a esta reforma constitucional, si mal no recuerdo, es del 6 de junio de 2011, y ahí se estableció que el juicio de amparo exclusivamente es para ahora defender derechos humanos. Y si usted dice que la suspensión del acto reclamado, pues básicamente es para suspender ese acto que aparentemente es inconstitucional, pues entonces también tiene cabida con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que dice: todas las autoridades deben de prevenir la violación a derecho humano, a los derechos humanos. Entonces, ahí hay una liga de congruencia entre el principio básico de la prevención de toda autoridad cuando observe que un acto es inconstitucional previamente o pudiera aparentar porque es inconstitucional. Eso dice el artículo 1 de la Constitución. Entonces, es muy compatible lo que dice el artículo 1, sobre todo aquel que dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia también deben de prevenir. El juicio de amparo, pues no es la excepción, y aquí acomoda perfectamente bien con el tema de la suspensión, aunque entiendo lo que usted comenta, el efecto, la naturaleza de la suspensión, pues data desde años hacia atrás, porque fue una parte fundamental que viene en la ley de amparo. Es decir, un juez federal puede suspender cualquier acto que se considere violatorio aparentemente de la Constitución. ¿Va por ahí este comentario, o cree que haya relación con esta reforma a la justicia constitucional y en materia de amparo? Sí, yo en mis años como titular de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y en otras universidades, de lo cual me complace sobre todo en la Universidad de Colima, la UNIVA, y para qué sigo diciendo las universidades que me invitaron a participar en exposición sobre el juicio de amparo. Pero algo que me viene a la mente en la exposición que hace usted en el planteamiento, en su planteamiento, me hace recordar una frase obligada que yo tenía en mis clases, que decía que el que no sabía historia, historia de México, historia universal también, porque no somos tan originales, aunque sí derivamos de ese origen de hacer el juicio de amparo una institución muy mexicana, es que hay que saber historia. Y precisamente de ahí parto yo para decir que la suspensión no ocurre coincidentemente con la creación del juicio de amparo. El juicio de amparo, repito, lo crea Mariano Otero Mestas a través de ese voto particular que siempre he considerado. No he podido lograrlo en muchos años que estoy tratando de convencer a los diputados de aquí de Jalisco de que crearan un día inhábil, más no festivo, festivo, perdón, pero no inhábil, porque ya sabe que estamos siempre con el deseo de saber que hay un día inhábil que no lo es, ¿verdad? Y a lo que voy es a lo siguiente: el juicio de amparo, al crearse, eh, yo me imagino a la gente pasando por Palacio Nacional en la Ciudad de México y viendo el bando, porque se sabe que toda ley se ponía en un bando y la gente lo leía. Y se preguntarían, yo creo, me imagino que se preguntarían: ¿y esto qué es? ¿Qué es este artículo que debo decirlo ya en este momento? Es el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847. Ese día nació, se creó la institución más mexicana, que yo me atrevo, sin dejar de respetar nuestra independencia, que es más importante que la independencia misma. Ella logró que fuéramos ya un país autónomo y no dependiente de un país extranjero. Pero aquí vino ya el ímpetu, don
Mariano, perdón, sí, Mariano Azuela Rivera, que fuera mi maestro, mi tutor, mi mentor y quien me llevara a la corte, como también Juventino B. Castro y Castro, que decía que los primitivos crearon el juicio de amparo con el deseo de hacer una institución que protegiera las garantías individuales. Se habló muchos años de las garantías individuales y yo mismo me he cuestionado qué bueno que en 2011 se estableció en el artículo primero de la Constitución los derechos humanos, pero ellos siempre han existido. Los derechos humanos, simplemente la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos en sus independencias fue con el ánimo de otorgar los derechos humanos. Esto me hace no desviarme. El tema del juicio de amparo se extiende a días y días de estudio constante, pero me hace recordar que Ignacio Burgoa Orihuela, mi queridísimo maestro, que espero y está en el cielo, siempre reprochaba que el juicio de amparo no podía dividirse en amparo civil, amparo administrativo, amparo laboral, amparo penal, amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto lo replicó Mariano Azuela Rivera, y no es que yo me ponga en pugna de un lado o de otro, yo estoy jugando fútbol, estoy exponiendo una plática con usted, que espero sea agradable y no precipitada, pero que no la Carta Magna inglesa de 1215 no fue para proteger a los nobles, no fueron los nobles los que dijeron dame derechos humanos, dame estos derechos, y Burgoa, que lo menciono no como crítica, él decía que no podía dividirse, pues yo sí estoy convencido que Mariano Azuela Rivera tenía razón junto con otros teóricos también. ¿Por qué? Porque lo que se creó en 2015 fue un amparo habeas corpus, fue un amparo penal, fue un amparo para proteger la libertad del individuo. Pero ¿qué hicieron nuestros teóricos hasta los actuales? Si puedo decirlo y lo menciono, no en lo particular para presumir, yo tuve que estudiar, ahí me van a decir viejito y lo soy, se creó el juicio de amparo, pero ya con el ánimo de perfeccionarlo al decir de Juventino B. Castro, y se ha ido perfeccionando, y puedo decirlo porque quien está platicando conmigo, y desde luego puede interrumpirme cuantas veces quiera porque estamos en un diálogo, es el amparo humanístico de usted y el amparo colectivo mío, que son dos nuevas instituciones que ya las trataremos en su oportunidad en el excelente diplomado, que no porque nosotros lo hayamos creado, sino porque nuestro querido presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima me dio el banderazo para continuar con este deseo. Así Ahora es. estamos platicando sobre lo que va a ser posteriormente. Perdón, que posteriormente, si ya empezamos el 6 de noviembre, ya Así con este, es. Así es. hay tres Ahora, ponentes. así es. Ahora, en este tema tan interesante, el que usted habla sobre la parte histórica del juicio de amparo y que, por supuesto, debemos de conocer todos y todas los mexicanos y más los que se relacionan con el juicio de amparo, ¿en qué momento nace el amparo y de qué, perdón, la suspensión y qué tan benéfica ha sido para que esta institución como medio de control constitucional que es el amparo, pues sirva para detener cualquier acto que podría dañar gravemente y de manera permanente los derechos humanos? Es una magnífica pregunta esta que me gustaría que los que me están escuchando, si es que tenemos ese gusto, pero me basta con que usted entienda lo feliz que me hace con la pregunta que usted dice. Ignacio L. Vallarta, jalisciense, cuando fue presidente de la Corte
y según he leído duró 6 años como presidente, mientras en Estados Unidos el presidente Adams duró cerca de 40 años como presidente. ¿Se imagina la cantidad de criterios excelentes de don Ignacio L. Vallarta? Pero ¿por qué lo digo? Porque a él le tocó estudiar como ministro de la Corte la institución de la suspensión, y lo digo en una sola palabra, es muy buena institución, pero el estudio que hace Ignacio L. Vallarta sobre la suspensión me lleva a contestarle más concretamente a usted y a los demás la pregunta. El juicio de amparo se crea ya lo dije, el 18 de mayo de 1847, con la pregunta de todos los ciudadanos de la extinta Nueva España y de la Ciudad de México, que se preguntaban ¿qué es esto? ¿Qué se hace? Y es cuando entran todos esos teóricos que hemos conocido, que son bastantes, y que yo hace rato mencionaba. Yo nada más estudié en el libro de Ignacio Burgoa, y hasta eso, mimeografiados, porque no había tal. Es cierto que después vinieron instituciones editoriales magníficas y ahora son muchas, pero desgraciadamente una pandemia que nos vino a dar en la M, no lo digo porque ya saben a qué se me refiero, ¿sí? Ya nos están limitando. Sin embargo, quienes hemos cultivado la ciencia del derecho y nos hemos especializado en determinadas materias, mas sin embargo debo decir que nos hemos dedicado a la especialidad, yo, usted, al amparo, a los derechos humanos, pero quienes son laboralistas, agraristas, civilistas, penalistas, también son abogados, son licenciados en derecho, pero creo yo que la materia que deben estudiar todos los abogados es el juicio de amparo, porque el juicio de amparo... Doctor, con esta reforma que tenemos ahora en derechos humanos y la suspensión, ¿en qué viene a mejorar todavía más al juicio de amparo? O sea, me refiero a que todas las autoridades que hayan emitido un acto, pues se supone que lo deben hacer cuidando que se respeten los derechos humanos. Pero cuando alguien, una persona, considera que se le han violentado y procede el juicio de amparo, ¿de qué manera vemos que este efecto de suspensión en el juicio de amparo lo beneficiaría? Bueno, iba yo a eso, pero me voy yendo por otros lados. Es que, a mi juicio, los derechos humanos, que ya lo dije, siempre han existido. Sí. Nada más no estaban en nuestro país regulados por un artículo primero. Todavía se analiza por los teóricos de las épocas que en una época determinada la Constitución de 24, las garantías, libertad, igualdad, propiedad, y se me olvida otra. Es que ya existían. ¿Y qué protegían esas garantías? Los derechos humanos. Ahora, ¿en qué vino a beneficiar que ya en el artículo primero se crearan los derechos humanos? Me lleva a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Que a través de los estudios en sus sentencias, y para orgullo de los jaliscienses y para satisfacción personal, porque es y ha sido siempre un gran amigo, Sergio García Ramírez, inventó, es una palabra muy mía, todos lo han inventado, inventó la convencionalidad. Esa es la ventaja de que los derechos humanos ya se creara, y a través de la convencionalidad, que nos lleva a la reflexión que muchos han hecho. ¿Para qué sirve la convención si ya estaban las garantías individuales? No, señores, es que ahora la cobertura ya es universal. La cobertura es tan enorme que yo puedo ponerme a estudiar, y usted lo sabe bien,
ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser aplicadas por el gobierno mexicano, por las autoridades mexicanas. El Es correcto. pacto de convencionalidad y el control difuso, creo, son las materias que nos deben de llevar a la altura del estudio, sin perder de vista que la suspensión, allí ya le contesto a usted, la suspensión tiene esa ventaja, suspende en el momento en que se solicita, aun cuando diga que en materia civil tendrá 5 días para otorgar la garantía, pero si analizamos la jurisprudencia, dice, si no tienes dinero para la garantía que te exigieron, la puedes presentar en cualquier momento. Luego, entonces, la ventaja de la suspensión es que nos dan una protección provisional o una suspensión de oficio, y aquí puedo introducir y si me quiere preguntar, hágalo por favor. La suspensión no se creó como la conocemos ahora. La suspensión se creó en el artículo 4 de la primera ley reglamentaria del juicio de amparo de 1869. Ahí se creó la suspensión, que se dijo que aún, aún no solicitada, ¿sí? Los jueces deberían de prever que no se causaron mayores daños a los quejosos. Y fue Muy bien. Ignacio L. Vallarta el que dijo, eso es lo correcto, que se suspenda, si no, ¿de qué serviría? Por Así eso es. dije al principio, para mí es más importante la suspensión que la constitucionalidad. La constitucionalidad, bienvenida. Sí, No, no sabe usted, digo, perdón, usted sabe bien que la sentencia constitucional que ampara y protege al quejoso a veces tarda 1 o 2 años en emitirse y todavía tiene el recurso de así es, revisión. así es. Si vamos lejos, perdone, eso está No, mal. me Debería de parece, resolverse a los 30 días. Pues la ventaja de la nueva ley de amparo, que ya es la octava ley de amparo del 2 de abril de 2013, ya creo esa ventaja, es tener a los derechos humanos como prioridad, y yo ya le llego al extremo de tomar en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me permite una reflexión que puede ser de carácter, si, si me atrevo a decirlo es porque lo quiero decir, de carácter humanístico, iba a decir, no, es de buen humor, de, de anécdota, pero yo estando caminando por los tribunales, porque es nuestra vida, ¿verdad? No las cantinas, esos así van es. otros, es los tribunales. Y oía yo, no te preocupes, yo presento la demanda de amparo indirecto, y si y nos niegan el amparo, el litigante se cubre. Si nos niegan, si te niegan a ti, si nos niegan, nos vamos a la revisión. Y si nos vamos a la revisión, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no, no la riegas. Ya son 3 instancias. Pues sí, señor, así es cierto. Ya mucha gente dice, si perdemos primera y segunda instancia, nos vamos a la tercera, que es la Corte Interamericana. Es correcto. Doctor, pues muchas gracias. Estamos en tiempo justo para declarar ahora sí que en esta primera etapa de diálogos de amparo, un tema sumamente interesante que es el de la suspensión en el juicio de amparo, como usted lo decía, pues sirve para que provisionalmente el juez pueda tratar de evitar que se siga consumando posiblemente una violación a un derecho de una persona que se le denomina quejoso, y que no se tendrá que esperar hasta que se termine o hasta que se dicte la sentencia del amparo. Me parece que este es un tema muy importante y que ha hecho pues que el juicio de amparo sea uno de los medios de control constitucional, o el juicio que por antonomasia la mayoría de quienes litigan y quienes lo saben utilizar, pues en beneficio de la protección de los derechos humanos de aquellas personas que se consideran víctimas por las violaciones
a un derecho humano que se encuentra en la Constitución. En esta primera parte que hemos abordado, yo le agradezco su participación. Creo que vamos a continuar con este mismo tema porque ya en el siguiente diálogo me gustaría abordarlo desde el punto de vista la suspensión del juicio de amparo, tal y como se establece ya actualmente en la ley de amparo, porque ahí establece quién lo puede solicitar, cuál es la forma en que se solicita, qué tiene que tomar en consideración el juez para poderla otorgar, o si hay alguna prevención, no sé, ya nos explicará usted en el siguiente diálogo que tengamos, igualmente para todos aquellos que nos están escuchando, incluso como es un tema que va a ser virtual porque va a quedar grabado, pueden a través de nuestra misma plataforma o redes sociales hacer las preguntas y aquí entre el doctor Vicente del Arenal, a quien agradezco mucho, me permita dialogar con él sobre esta importante materia, pues le daremos respuesta a cada una de ellas. No antes y nada, doctor, pues un saludo, cuídese mucho, estamos en contacto y en la próxima programación que tengamos abordaremos la misma suspensión del juicio de amparo, pero ya en la parte procedimental de la ley. Le agradezco mucho, quedamos en contacto y es hasta aquí donde dejamos este punto de la suspensión en el juicio de Me amparo. gustaría terminar con una frase muy sencilla. Adelante. El tiempo, este aparatito llamado reloj, no suspende el tiempo. Ojalá y suspendiera, porque ya su iniciativa, que yo acepté con gusto, porque jubilado ya no hago más que escribir lo que medianamente sé. Pero debo decirle a quienes me estén escuchando, y a usted particularmente, mi querido amigo, no nacieron al mismo tiempo el juicio de amparo y la suspensión. No nació la suspensión como la conocemos ahora. La suspensión surgió en el artículo 4 que menciono de la primera ley reglamentaria del artículo 101 y del artículo 25, que donde se crea el juicio de amparo. Después, en 1857, ya se crea el juicio de amparo, como lo conocemos ahora, ¿verdad? Pero reglamentada es hasta 1869. Así es que tomen muy en cuenta eso. Por eso quise atreverme, y disculpen si fue atrevimiento de mi parte, de empezar por el aspecto histórico, que solamente toqué el 1% de lo que se debe decir. Y el otro 99% nos vamos a la suspensión, ya como la conocemos ahora. Muy importante, yo aquí tenía ya 5 libros, sobre todo del padre de la suspensión, a mi juicio, que es don Ricardo Couto Rangel, juez sexto de distrito en el Distrito Federal, que en 1929 estudia en este librito. Qué bueno que ahora hay esto. También en clase sacaba uno sus libritos. Este libro es de Ricardo Couto Rangel y yo siempre he dicho, léanlo. Y si pregunto quién ha leído el voto particular, como lo hacía yo en cada clase, nadie levantaba la mano. Nadie levantaba la mano, y siempre he dicho que si quieren saber el juicio de amparo, el voto particular de Mariano Otero Mestas. ¿Y por qué? Porque lo que está pasando en el país ahorita, Ricardo Couto Rangel, en su voto particular ya lo trató. Hay una parte relativa al juicio de amparo, pero en todo lo demás trata el problema político, que es idéntico de aquella época de 47 a lo que estamos sufriendo ahorita. Muchas gracias por eso. De acuerdo, es un tema muy interesante. Bueno, ¿qué le parece entonces si tocamos por separado en un programa muy especial? Porque es muy importante lo que usted dice. Para entender el actual juicio de amparo, pues hay que entender las etapas históricas por las que surgió en principio y luego después cómo se fue consolidando. Entonces, a lo mejor sería conveniente que en un diálogo que tuviéramos con posterioridad, pudiera ser hasta la próxima semana, exclusivamente analizar y estudiar
el voto particular. ¿Qué le parece? El voto particular. Sí, podría ser porque Yo, usted yo, dice, yo nada más me sé lo relativo a la suspensión. sí, me refiero al efecto de la suspensión, que es nuestro tema. Ah, Y sí, hay otro aspecto que usted manejaba ahorita muy importante, que me parece que para la comunidad jurídica es fundamental. Usted mencionaba que el doctor Sergio García Ramírez es un amigo conocido de usted. ¿Qué tantas posibilidades habría de que hubiese un diálogo entre dos grandes del juicio de amparo, el doctor Sergio García a Ramírez y el Sergio. doctor Vicente del Arenal Martínez? Pues ahorita saco la gente y le hablo por teléfono al mal paso, digo, perdón, al buen paso darle prisa. Pues me parece bien, doctor, nos quedamos con esta programación, vemos agendas y tratamos de cruzar una videoconferencia ahora aprovechando esta parte de tecnología. Por supuesto que para ustedes y para la sociedad mexicana, para el mundo jurídico y para los juristas, sobre todo en esta materia del juicio de amparo, serían dos grandes instituciones que le han dado mucho a México y al mundo. Yo no me queda otra más que agradecer. Este es nuestro primer programa de Diálogos de Amparo. Nos seguiré escuchando por ahí. Lo difundiremos en redes sociales para que usted lo conozca y como les dije en la última parte de nuestros diálogos, quien observe y tenga alguna pregunta que sea al doctor Vicente de la Arenal Martínez o a mí en lo particular, aunque creo que la institución docta en esta materia, pues es el doctor Vicente, pero vamos a estar de manera permanente llevando a cabo estos programas con la única intención de difundir la cultura del juicio de amparo. Muchas gracias y nos vemos hasta la Al próxima. contrario, a ustedes. Gracias.